¿Alguna vez te has preguntado cómo los antiguos egipcios lograron construir pirámides con una precisión que ni siquiera nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, podemos igualar? ¿Qué secretos guardan esos monumentos ancestrales que desafían toda lógica? ¿Fue realmente la fuerza de miles de trabajadores con herramientas rudimentarias la que levantó estas maravillas? ¿O hay algo más en esta historia? Hoy exploraremos el enigmático mundo de William Flinders Petrie y cómo sus sorprendentes hallazgos han sido prácticamente ignorados durante más de un siglo. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Desclasificado, dale a me gusta y deja un comentario con al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este vídeo con otras personas. Eso ayudaría mucho a mi canal. Gracias y seguimos adelante. En los polvorientos archivos de la egiptología encontramos un libro de 1883 titulado Pirámides y Templos de Gizeh. En sus páginas, el afamado arqueólogo William Flinders Petrie dejó un legado que dejó boquiabierta a la comunidad científica de su época y que aún hoy resuena con fuerza. Petrie no se limitó a medir la altura de las pirámides o el ángulo de su inclinación. Su enfoque era mucho más audaz. Estudió las huellas que dejaban las herramientas de los antiguos constructores. Al analizar el imponente sarcófago de la Cámara del Rey, descubrió que sus creadores habían utilizado brocas tubulares que penetraban uno de los materiales más duros del planeta con una fuerza de 2 toneladas. Además, al examinar las espirales en un artefacto de granito, Petrie calculó que la velocidad de perforación era 500 veces superior a la de las brocas de su tiempo. Petrie, un hombre de ciencia y lógica, se encontró ante un rompecabezas que desafiaba su entendimiento. En su mundo, donde predominaban los cinceles de bronce y los mazos de piedra, no existían tecnologías capaces de lograr tales hazañas. Registró estas anomalías y los números que clamaban por lo imposible, dejando un legado para las futuras generaciones. Sin embargo, las generaciones posteriores eligieron ignorar estas evidencias, prefiriendo una narrativa más sencilla que hablaba de faraones y esclavos. Pero, ¿y si estas cifras no eran un error? ¿Y si representaban la huella de una civilización que jamás existió según nuestros libros de historia? Este relato no es solo una investigación sobre cómo se construyeron las pirámides, sino un examen de por qué se nos ha mentido acerca de ellas durante más de un siglo. Y comenzaremos justo donde Petrie dejó su legado, con esos números imposibles que permanecen ocultos en las páginas polvorientas de un viejo libro. Para entender la magnitud de la anomalía que enfrentó Petrie, debemos trasladarnos a finales del siglo XIX. En aquel entonces, la meseta de Gizeh no era la meca turística que conocemos hoy, sino un lugar salvaje y peligroso, un reino de saqueadores de tumbas, aventureros y viajeros ocasionales. La arqueología, como ciencia, apenas comenzaba a tomar forma, y sus métodos eran primitivos, a menudo indistinguibles del simple pillaje. En 1880, en medio de este caos, llegó un joven y excéntrico inglés llamado William Flinders Petrie. A diferencia de otros, no buscaba oro ni gloria, su misión era la precisión. Armado con teodolitos, goniómetros y micrómetros de fabricación especial, se instaló en una tumba vacía y comenzó una labor que transformaría la egiptología para siempre. Petrie estaba obsesionado con la exactitud. Fue el primero en llevar a cabo un estudio científico completo del complejo de Gizeh, midiendo cada piedra, cada pasaje, cada ángulo con una atención al detalle que aún hoy asombra. Su obra, Pirámides y Templos de Gizeh, sigue siendo considerada la Biblia para cualquier investigador de pirámides. Él demostró que la Gran Pirámide estaba orientada con una precisión notable hacia los puntos cardinales, con un margen de error de menos de 3 minutos angulares, algo que haría palidecer a los constructores modernos con sus láseres y sistemas de GPS. También estableció que la base de la pirámide, que ocupa un área de 5,5 hectáreas, es prácticamente un cuadrado perfecto, con ángulos que se desvían de los ideales 90 grados por solo unos pocos segundos de arco. A medida que Petrie profundizaba en los detalles, su mente racional y victoriana comenzaba a topar con lo inexplicable. Esperaba encontrar signos de trabajo manual, aunque fuera hábil, pero en lugar de eso descubrió lo que parecían ser rastros de un procesamiento mecánico. En la Cámara del Rey, en un sarcófago tallado de un solo bloque de granito de Asuán, notó que los ángulos internos estaban cortados con tal precisión que solo podrían ser verificados con herramientas de un taller de ingeniería moderno. Estudió docenas de cuencos de diorita, perfectamente simétricos y pulidos, cuyas formas solo un torno podría haber creado,
pero lo más impactante fueron las huellas de perforación. Petrie encontró numerosos indicios del uso de brocas tubulares, cilindros huecos que al girar extraían un núcleo cilíndrico de la roca. Al analizar estos núcleos y orificios, pudo, como un criminalista, reconstruir las características de las herramientas que los habían dejado, y esas características eran imposibles para la era del bronce. Las espirales en los núcleos mostraban que la broca penetraba en el granito a 2500 milímetros por revolución. Para poner esto en perspectiva, un moderno taladro de diamante avanza en el granito a solo 5 milésimas de milímetro por revolución. Es decir, la herramienta antigua era 500 veces más eficiente. Para alcanzar tal velocidad de avance, se requería una fuerza inmensa, que Petrie estimó en 2 toneladas. Se encontró en un callejón sin salida. Los taladros de bronce, incluso con arena abrasiva, no podían dejar tales marcas. Simplemente se habrían doblado. Petrie admitió honestamente en su libro que el método que empleaban los antiguos egipcios para trabajar con tal granito sigue siendo un misterio. Parece que aún no hemos redescubierto algunas de las artes antiguas, escribió. Esta fue una declaración sorprendente de un hombre que sentó las bases de la egiptología científica. En esencia dijo, veo huellas de tecnología que no deberían estar aquí. Sin embargo, el mundo académico que él mismo ayudó a crear prefirió ignorar esta parte de su legado. Era mucho más sencillo aceptar la historia de decenas de miles de trabajadores con cinceles de bronce. Era una narrativa comprensible que encajaba en un modelo lineal de progreso. Las anomalías de Petrie fueron barridas bajo la alfombra, donde yacieron por casi un siglo, hasta que otro hombre, un ingeniero de nuestro tiempo, decidió examinar esos antiguos y polvorientos cálculos con herramientas del siglo XXI. A finales del siglo XX, en la meseta de Giza llegó un hombre que observaba las pirámides no con los ojos de un arqueólogo, sino con los de un ingeniero. Christopher Dunn había pasado toda su vida en un mundo de alta tecnología, trabajando en fábricas donde la precisión se mide en micrones y la calidad de las superficies se verifica con láseres. No llegó a Egipto buscando tumbas o tesoros. Su objetivo era probar una simple hipótesis. Si algo parece ser producto de un procesamiento mecánico, es probable que realmente se haya hecho con una máquina. Dunn se armó no de pico y pala, sino de instrumentos de medición de precisión, placas de verificación, escuadras y medidores de planitud. Regresó a los mismos artefactos que habían desconcertado a Petrie, pero ahora los analizó desde la perspectiva de los procesos de fabricación modernos. Sus conclusiones fueron aún más sorprendentes. Comenzó con el sarcófago de la cámara del rey de la Gran Pirámide. Los egiptólogos sostenían que había sido excavado desde el interior con bolas de piedra, pero Dunn aplicó su escuadra de precisión a la superficie interna del sarcófago y iluminó desde atrás con una linterna. Entre la escuadra y la perfectamente lisa pared de granito no podía atravesar ningún rayo de luz. Eso significaba que la superficie era perfectamente plana, con tolerancias que hoy solo se logran mediante pulido mecánico. Sin embargo, lo más sorprendente lo esperaba en los ángulos. Los ángulos internos del sarcófago no estaban redondeados, como sería ineludible al trabajar con bolas de piedra. Eran afilados, con un radio de curvatura mínimo, lo que es característico del trabajo de fresadoras o sierras. Luego Dunn se dirigió al Serapeo en Saqqara, un complejo subterráneo con 24 gigantescos sarcófagos de granito, cada uno con un peso de hasta 100 toneladas. Oficialmente se les considera tumbas para toros sagrados, pero para Dunn eran una galería de tecnologías imposibles. Analizó las superficies de estas cajas y descubrió huellas que él, como ingeniero, ¿es posible que la civilización egipcia sea mucho más antigua de lo que nos han enseñado? ¿Qué secretos oculta el gran esfinge de Giza, que ha permanecido como guardián de las pirámides durante milenios? Y, sobre todo, ¿quiénes fueron los verdaderos arquitectos de estas impresionantes estructuras, si no los faraones que conocemos? Estas son algunas de las preguntas que surgen al explorar la asombrosa teoría del investigador John Anthony West y sus intrigantes hallazgos sobre el pasado egipcio. En su investigación, West, impulsado por los estudios del matemático y filósofo R. A. Schwaller de Lubitsch, se adentra en el enigma de la erosión de la esfinge, el cual ha sido considerado un simple monumento desde su creación. Schwaller de Lubitsch observó que la erosión en el cuerpo de la esfinge no era el resultado del viento y la arena, como se había creído comúnmente, sino del agua, lo que indicaba que el clima de la región había sido muy diferente en épocas pasadas.
Esta noción cautivó a West, quien, tras estudiar estas ideas, se preguntó: ¿y si el Esfinge era mucho más antiguo que las pirámides, datando de un tiempo en que el área era atravesada por torrenciales lluvias? Para respaldar esta audaz hipótesis, West se unió a Robert Schoch, un geólogo y profesor de la Universidad de Boston, quien no tenía prejuicios sobre la historia de Egipto. Juntos realizaron una exhaustiva exploración en Giza, donde Schoch descubrió patrones de erosión que eran característicos de la lluvia. El Esfinge y las paredes del canal de extracción mostraban un tipo de desgaste que era el resultado de miles de años de agua corriendo sobre la piedra caliza, completamente distinto a la erosión causada por el viento, Kelshinae. Schoch argumentó que, si su análisis era correcto, el Esfinge debía haber sido esculpido entre 7000 y 5000 años antes de Cristo, e incluso mucho más atrás, en una época anterior al final de la última era glacial, es decir, más de 12000 años. Este hallazgo no solo desafiaba la cronología tradicional egipcia, sino que sugería la existencia de una cultura compleja en Egipto, capaz de realizar monumentales proyectos escultóricos mucho antes de que la civilización dinástica emergiera. Sin embargo, las reacciones de la comunidad egiptológica fueron ferozmente hostiles. Expertos como el Dr. Zahi Hawass, entonces director de antigüedades en Egipto, y el Dr. Mark Lehner, uno de los principales especialistas en el Esfinge, desestimaron las teorías de West y Schoch. Alegaron que la erosión podía explicarse por otros factores, como la capilaridad del agua subterránea o la calidad del material en esa área. Las tensiones crecieron, y West y Schoch fueron acusados de promover pseudociencia en su búsqueda de reconocimiento, llegando incluso a ser prohibidos de realizar investigaciones adicionales en el sitio. A pesar de ello, la evidencia geológica de Schoch sigue representando un desafío fundamental para la cronología clásica de Egipto. El Esfinge, con su cuerpo desgastado por la lluvia, no es meramente una escultura. Es un reloj geológico que señala hacia un capítulo perdido de nuestra historia humana, un capítulo que la ciencia oficial aún se niega a examinar. Pero, ¿qué pasó con esta cultura olvidada? ¿Dónde se encuentra el legado de aquellos que construyeron el Esfinge? La respuesta a estas preguntas podría estar más cerca de lo que pensamos. En el Museo de Turín, Italia, se halla un documento crucial, conocido como el Canon Real de Turín. Este papiro, que fue descubierto en Tebas alrededor de 1822 por el explorador italiano Bernardino Drovetti, se encontraba en un estado lamentable, hecho trizas en más de 160 fragmentos. Sin embargo, el gran egiptólogo Jean-François Champollion, reconocido por descifrar la piedra Rosetta, reconoció la enorme importancia de estos fragmentos. Este documento, escrito en escritura hierática durante el reinado de Ramsés II, alrededor de 1250 a.C., podría ser la clave que conecta la increíble tecnología del Serapeum con la inusual geología del Esfinge. A medida que nos aventuramos más en el estudio de este papiro, se nos ofrece la promesa de desvelar un pasado que ha permanecido oculto por demasiado tiempo. Con cada nuevo hallazgo se abre la puerta a la posibilidad de que lo que conocemos sobre Egipto sea solo una pequeña parte de una historia mucho más antigua y compleja que merece ser contada. Así, el misterio del Esfinge y el legado de una civilización avanzada, que pudo haber existido mucho antes de lo que imaginamos, nos invitan a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestra historia. ¿Estamos listos para reescribir el pasado? ¿Alguna vez te has preguntado si el antiguo Egipto tiene secretos que van más allá de lo que hemos aprendido en la escuela? ¿Qué tal si te dijera que el Turín Canón revela un linaje de gobernantes que se extiende más allá de los límites de la historia conocida? ¿Podrían los seguidores de Horus ser en realidad vestigios de una civilización perdida, poseedora de conocimientos y tecnologías que han sido olvidados por milenios? Vamos a desentrañar este enigma que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. El Turín Canón, un antiguo papiro que data de 1300 años antes de nuestra era, es un documento excepcional que proporciona un catálogo exhaustivo de todos los faraones de Egipto, desde los tiempos más remotos hasta la era de Ramsés. Su singularidad radica en su notable nivel de detalle. A diferencia de otros listados de reyes que suelen ser selectivos, este papiro menciona a todos los faraones, incluso a aquellos que fueron menos relevantes o que usurparon el trono, y especifica la duración de sus reinados con una precisión asombrosa: años, meses e incluso días.
Durante más de un siglo, los egiptólogos han recurrido a este documento para reconstruir la cronología de las dinastías egipcias, y su exactitud ha sido respaldada por hallazgos arqueológicos una y otra vez. Sin embargo, lo que realmente sorprende del Turín Canón se encuentra en sus primeras líneas. Antes de que se mencione a Menes o Narmer, el primer faraón de la primera dinastía que unificó Egipto alrededor del año 3100 antes de nuestra era, el papiro nos ofrece un relato detallado de dos períodos de gobernanza previos. El primero es un listado de gobernantes divinos, deidades que, según la tradición, reinaron sobre Egipto durante milenios. Este catálogo comienza con el dios creador, Ptah, seguido por Ra, Geb, Osiris, Set y Horus, cuyas gestas se miden en miles de años. Posteriormente, el documento continúa describiendo a otra enigmática serie de gobernantes, a menudo traducidos como espíritus o semidivinos. El término egipcio Shemsu Horus, que significa literalmente los seguidores de Horus, se presenta como una figura central en esta narrativa. Según el Turín Canón, este grupo gobernó durante 14.420 años. Solo después de este prolongado reinado de los Shemsu Horus se inicia la lista de los reyes mortales, comenzando con Menes. Para los egiptólogos de los siglos XIX y XX, estos fragmentos iniciales eran fácilmente desechados, considerados como mera mitología o un prólogo legendario que los egipcios habían creado para otorgar a su civilización una herencia divina y una antigüedad venerable. Sin embargo, los estudios de figuras como John Anthony West y Robert Schoch han reavivado el interés en estas antiguas narrativas. Si la geología sugiere que la Gran Esfinge fue esculpida durante un período de lluvias hace más de 12.000 años, entonces el largo reinado de los seguidores de Horus deja de parecer tan fantástico. Este periodo de tiempo coincide casi a la perfección con los datos geológicos. ¿Y si el Turín Canón no es una mezcla de mito e historia, sino un documento histórico continuo? ¿Qué pasaría si los egipcios, con su meticulosa atención al detalle, estaban registrando una historia real que se extendía mucho más allá del 3100 antes de nuestra era? ¿Podrían los Shemsu Horus ser gobernantes de una civilización perdida del período glaciar, aquellos que esculpieron la Esfinge y quizás construyeron los sarcófagos del Serapeo? ¿Podrían los dioses ser la memoria distorsionada de sus ancestros, figuras fundacionales cuyas hazañas fueron exageradas a lo largo de los siglos? Esta hipótesis es, sin duda, explosiva. Sostiene que la civilización dinástica de los faraones no surgió de la nada, como a menudo sugiere la evidencia arqueológica, sino que fue la heredera de un legado mucho más antiguo, un legado de conocimientos y posiblemente tecnologías que se perdió en algún tipo de cataclismo global, como los eventos del Tardiglaciar, un periodo de cambio climático drástico ocurrido hace aproximadamente 12.800 años. Los sobrevivientes de esta civilización perdida pudieron haber sido los seguidores de Horus, portadores de la antorcha del conocimiento ancestral que guiaron a las culturas posteriores del Valle del Nilo hacia la civilización. Esta teoría, a menudo denominada la hipótesis de la civilización perdida, explica muchas de las anomalías del antiguo Egipto, arrojando luz sobre por qué la civilización egipcia parece aparecer en la historia ya completamente formada, con complejas sistemas de escritura, conocimientos de matemáticas y astronomía, así como habilidades en la construcción megalítica, sin un prolongado período de desarrollo gradual. No es que ellos lo inventaran todo, sino que lo heredaron. También arroja luz sobre la precisión del Serapeo, que no fue una creación de los faraones, sino una reliquia que ellos veneraban. Asimismo, esta hipótesis ofrece una explicación al enigma de la Esfinge. Así, el Turín Canón se convierte en un punto de inflexión en nuestra investigación. Ya no es simplemente un documento cronológico, sino un posible mapa del tesoro, un texto que nos indica que hemos estado buscando en el lugar correcto, pero en el tiempo equivocado. La verdadera historia comenzó mucho antes de lo que imaginamos. Este es un testimonio de los propios antiguos egipcios, que nos revelan que su historia es mucho más larga y extraña de lo que estamos dispuestos a aceptar. Armados con esta nueva perspectiva cronológica, podemos regresar a los artefactos más desconcertantes y analizarlos no como curiosidades aisladas, sino como posibles reliquias de este capítulo perdido de la historia. Ahora que hemos establecido un marco temporal posible para esta civilización perdida, un marco respaldado por la geología de la Esfinge y los textos del Turín Canón, podemos examinar otros artefactos anómalos no como enigmas inexplicables,
sino como posibles evidencias que respaldan esta narrativa. Estos son fragmentos de un rompecabezas que, al observarlos a través de esta nueva lente, comienzan a ensamblarse, formando la imagen de una cultura con niveles asombrosos de conocimiento. Comencemos con la luz, o más precisamente con la ausencia de su subproducto más común, el hollín. Los pasillos y cámaras de las tumbas en el Valle de los Reyes están adornados con exquisitas y detalladas relieves y pinturas del arte antiguo. Para crear estas obras maestras en la completa oscuridad de las tumbas, los artistas necesitaban una fuente de luz brillante y constante durante miles de horas. La explicación común es que utilizaron lámparas de aceite. Sin embargo, incluso las lámparas de aceite más eficientes producen hollín, y los techos de muchas de estas tumbas están impecablemente limpios. No hay rastro del residuo negro que debería haberse acumulado durante años de trabajo. Los egiptólogos han propuesto soluciones ingeniosas, como el uso de mechas con sal para reducir el humo, o sistemas complejos de espejos de cobre pulido para reflejar la luz solar desde el exterior. Sin embargo, la complejidad, longitud y giros de los pasillos de muchas tumbas hacen que la teoría de los espejos sea poco práctica. La luz se habría debilitado a punto de convertirse en oscuridad total luego de varios reflejos. Es en este contexto de ausencia de hollín donde debemos volver a uno de los relieves más controvertidos de todo Egipto. En el templo de Hathor, en Dendera, en una cripta subterránea, encontramos una serie de relieves que, a los ojos modernos, son inconfundibles. Representan figuras humanas sosteniendo lo que parecen ser gigantescas bombillas. Estos alargados y translúcidos objetos contienen en su interior una serpiente enroscada que emerge de una flor de loto en su base, que recuerda a un casquillo. Un cable se conecta desde la base del loto hasta un cofre que descansa sobre una columna de jet, un símbolo que aquí se asemeja a un aislante de alta tensión. La egiptología oficial interpreta esta escena de manera puramente mitológica. La bombilla es el útero de la diosa Nut o el horizonte celeste. La flor de loto es un símbolo de creación. La serpiente representa al dios Harsemtef, simbolizando el sol naciente. Toda la escena es una representación simbólica del amanecer. Sin embargo, la similitud visual con un dispositivo tecnológico es tan impactante que ha dado lugar a la hipótesis de la lámpara de Dendera. Defensores de esta teoría, a menudo ingenieros, apuntan que el objeto se asemeja notablemente a un tubo de Crookes, un tipo temprano de tubo de descarga de gas que produce luz al aplicarse un alto voltaje. Es posible que los antiguos egipcios o sus predecesores tuvieran... ¿Te has preguntado alguna vez si la civilización del antiguo Egipto realmente fue el producto de un desarrollo lineal y gradual, como nos han enseñado en las escuelas? ¿O podría ser que existió un conocimiento avanzado que se perdió con el tiempo, dejando solo fragmentos de su legado, como sugieren los hallazgos de figuras como Robert Bauval y Graham Hancock? ¿Qué secretos podrían albergar las pirámides de Giza y los misteriosos artefactos encontrados en Egipto? Imagina un escenario en el que un simple objeto, un cilindro de cobre con un vástago de hierro, capaz de generar una pequeña corriente eléctrica al ser sumergido en un electrolito como el jugo de uva, pudiera evidenciar un conocimiento electroquímico en el mundo antiguo. Aunque este fenómeno no es suficiente para encender una lámpara, su existencia pone en tela de juicio nuestra comprensión de la tecnología utilizada por civilizaciones pasadas. La luz de Dendera, por sí sola, no prueba nada significativo. Sin embargo, cuando se analiza junto con la ausencia de hollín en las tumbas y otros hallazgos tecnológicos desconcertantes, se convierte en otro inquietante fragmento de un rompecabezas que desafía la historia aceptada. Otro intrigante artefacto es el famoso pájaro de Saqqara, un pequeño objeto de madera encontrado en una tumba en 1898, datado en 200 años antes de nuestra era. Durante décadas fue catalogado como un juguete o un veleta. Pero en la década de 1970, el egiptólogo Khalil Mesija notó características fascinantes. Sus alas poseen un perfil aerodinámico ideal, y a diferencia de las representaciones convencionales de aves, su cola es vertical, como el timón de un avión, y sus alas están ligeramente inclinadas hacia abajo, una característica conocida como ángulo negativo de la sección transversal, utilizada en algunos aviones modernos para mejorar la maniobrabilidad. ¿Es simplemente un juguete o podría ser un modelo a escala de un planeador? Un vestigio de conocimientos perdidos sobre aerodinámica.
A esto se suman los misterios astronómicos que rodean el complejo de Giza. Las tres grandes pirámides no están dispuestas al azar. Robert Bauval, en su obra El misterio de Orión, sugiere que la ubicación de las pirámides en la Tierra es un mapa intencionado de las tres estrellas del cinturón de Orión en el cielo. No solo su disposición, sino que también el tamaño relativo de las pirámides parece corresponder a la luminosidad visible de estas estrellas. Además, las llamadas chimeneas de ventilación de la Gran Pirámide no son meras aberturas de ventilación, sino que están alineadas con notable precisión hacia ciertas estrellas, como Sirio y las estrellas del cinturón de Orión, tal como aparecían en el cielo alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Sin embargo, Bauval y Hancock fueron más allá. Usando programas informáticos de astronomía, descubrieron que, debido a la precesión de los equinoccios, un movimiento lento del eje de la Tierra, la correlación más perfecta entre las pirámides y el cinturón de Orión, así como entre la Esfinge y la constelación de Leo en el horizonte durante el equinoccio de primavera, no se produjo en el año 2500 antes de nuestra era, sino en el año 10500 antes de nuestra era. Esta fecha, de nuevo, nos lleva al final del último periodo glacial, coincidiendo con la época que la geología sugiere para el esculpido de la Esfinge. Podría ser que todo el complejo de Giza fuera un gigantesco marcador temporal, un mecanismo astronómico diseñado por una civilización anterior para señalar esta fecha específica, tal vez como un monumento a su tiempo o al cataclismo que lo terminó. Estos artefactos y alineaciones, desde el Serapeum hasta Dendera, desde el pájaro de Saqqara hasta la correlación de Orión, ya no parecen anomalías aisladas. Consideradas en conjunto, sugieren la existencia de patrones, de un conocimiento científico y tecnológico que parece fuera de lugar en la cronología aceptada del antiguo Egipto. Estos hallazgos son como fragmentos de un espejo roto. Cada fragmento refleja un destello de un pasado brillante, pero la imagen completa se ha perdido. La acumulación de estas anomalías nos impulsa a hacer lo que toda buena ciencia debe hacer al enfrentar datos contradictorios: cuestionar la paradigma existente. La versión oficial de la historia, la que se enseña en las escuelas y se defiende con fervor en los círculos académicos, postula un desarrollo lineal y gradual de la civilización. La humanidad transitó de ser cazadores-recolectores a agricultores, luego construyó aldeas, después ciudades y, finalmente, desarrolló civilizaciones complejas como la egipcia sobre una base relativamente primitiva. Sin embargo, las evidencias que hemos considerado sugieren una narrativa radicalmente diferente, una narrativa de ciclos de auge y caída. La hipótesis de una civilización perdida del período glacial, a menudo asociada con el mito de Atlantis, ya no es solo un sueño de los idealistas. Ahora tiene un fundamento tangible en la geología, la astronomía y la tecnología lítica. Intentemos reconstruir la imagen. En algún momento durante el último período glacial, posiblemente entre 15.000 y 10.000 años antes de nuestra era, la civilización humana alcanzó un alto grado de desarrollo, no necesariamente como una civilización industrial como la nuestra, sino como una sociedad con un profundo entendimiento de la astronomía, las matemáticas, la ingeniería y, lo más importante, la capacidad de trabajar la piedra a gran escala con una precisión que apenas podemos replicar. Esta civilización pudo haber sido global, con avanzados puestos de avanzada en lugares como Egipto, América del Sur, Tiwanaku, Pumapunku y otros sitios donde encontramos arquitectura megalítica anómala. Hace aproximadamente 12.800 años, eventos del final del Dryas tardío, posiblemente provocados por el impacto de un cometa, sumergieron al planeta en un caos climático. El aumento del nivel del mar, terremotos y catastróficas inundaciones borraron esta civilización de la faz de la Tierra, dejando solo sus monumentos de piedra más duraderos, como la Esfinge y posiblemente las estructuras subterráneas de Saqqara. Los sobrevivientes, dispersos y traumatizados, se convirtieron en los portadores de una fe o creencias ancestrales. Se convirtieron en los custodios de antiguos conocimientos, misioneros de la civilización que viajaron por el mundo, enseñando a las culturas primitivas post-cataclísmicas las bases de la agricultura, la astronomía y la organización social. Los egipcios dinásticos, que emergieron 1000 años después en el fértil valle del Nilo, fueron uno de los grupos que heredaron este legado. Esta nueva interpretación explica por qué la civilización egipcia parece surgir de la nada en la historia ya madura. No comenzaron desde cero.
construyeron sobre los cimientos de conocimientos mucho más antiguos. Heredaron la sabiduría, pero no necesariamente la tecnología. Esto podría aclarar el misterio del Serapeum. Los egipcios veneraban los sarcófagos como objetos sagrados de sus dioses antepasados, pero no pudieron reproducirlos. Podían utilizar un cuchillo de hierro meteórico, el dar de los cielos de Tutankamón, pero no podían producir hierro a voluntad. Podían registrar mitos de la creación que misteriosamente describían dispositivos similares a los que se encuentran en Dendera, pero habían perdido la ciencia que los hacía funcionar. Este enfoque hacia la historia es profundo y para algunos aterrador. Sugiere que no somos el pináculo del progreso, sino quizás solo la última ola en un océano de tiempo mucho más extenso y turbulento. Sugiere que la civilización es frágil y que el conocimiento puede perderse. Y coloca a los antiguos egipcios no como inventores de la civilización, sino como custodios de la memoria, herederos de un mundo olvidado. Nuestra investigación nos ha llevado desde las profundidades del Serapeum hasta las alturas de las estrellas sobre Giza, desde la piel erosionada de la Esfinge hasta los frágiles papiros que hablan de reyes divinos. Hemos reunido evidencias, conectado puntos y propuesto una reinterpretación radical de nuestro pasado antiguo. Pero, como toda verdadera investigación, termina no con respuestas definitivas, sino con preguntas aún más profundas. Si esta civilización predinástica existió, ¿quiénes eran? ¿De dónde vinieron? ¿Qué lengua hablaban? ¿Cómo era su sociedad? Sus monumentos de piedra son impresionantes, pero silenciosos. ¿Qué representa exactamente el gran vacío recién descubierto dentro de la Gran Pirámide mediante tomografía de muones? ¿Es simplemente una anomalía estructural, como sostiene la versión oficial? ¿Alguna vez te has preguntado si la egiptología es solo la punta del iceberg de algo mucho más grande? Podría existir una cámara oculta, sellada intencionadamente, que contenga grabaciones o artefactos de una civilización perdida que el medium Edgar Cayce mencionó. ¿Y qué hay de la tumba de Cleopatra? Las investigaciones de la arqueóloga Kathleen Martínez en la zona de Taposiris Magna, impulsadas por la idea de que Cleopatra, como la última guardiana de conocimientos antiguos, eligió un lugar de enterramiento ligado a mitos primigenios, podrían ser la clave que estamos buscando. Si se encuentra su tumba, podría no solo albergar su cuerpo, sino también los últimos vestigios de la Biblioteca de Alejandría, con sus conocimientos perdidos sobre el mundo antiguo. Estas no son cuestiones para meros soñadores. Estamos ante las próximas fronteras de la arqueología, la ciencia y la investigación histórica. La historia no es un libro cerrado, es un caso abierto, repleto de pistas esperando ser descubiertas en la arena, en la piedra y en los textos, para aquellos que se atrevan a mirar más allá de la versión oficial. El verdadero Egipto apenas comienza a revelarnos sus secretos. Su despertar podría transformar no solo nuestra visión del pasado, sino también nuestra comprensión de nuestro propio lugar en la larga y enigmática historia de la humanidad en este planeta. ¿Nos encontramos al borde de reescribir la historia? ¿O estas anomalías no son más que espejismos en el desierto? Compartan sus teorías en los comentarios, ya que cada opinión cuenta en esta exploración del pasado que nos define. Agradecemos profundamente a todos los que han llegado hasta aquí en este episodio. Su apoyo, sus me gusta y sus suscripciones son fundamentales para nosotros. No olviden activar la campanita para estar siempre al tanto de las últimas novedades y para no perderse nuestros nuevos videos. La búsqueda de la verdad sobre Cleopatra y los misterios del antiguo Egipto apenas está comenzando. Mantente con nosotros para desenterrar lo que el tiempo ha mantenido oculto.